Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de otoño se derramaba tibio sobre los valles de Navarra, una caricia dorada en la piel de una tierra que no conocía la paz. Corría el año de nuestro Señor de 1833, y el aire, preñado del olor a heno y a leña quemada, transportaba también el murmullo agrio de la discordia. Fernando, el rey, había muerto, y con su último aliento había desatado una tormenta que amenazaba con anegar el reino en sangre y fuego. Una niña, Isabel, ceñía la corona en Madrid, amparada por su madre regente y una cohorte de liberales de levita y palabra fácil, hombres que hablaban de constituciones y parlamentos, de un tiempo nuevo que a muchos les sonaba a herejía. Pero en las montañas del norte, en los caseríos aferrados a la tierra como el musgo a la piedra, otro nombre se pronunciaba en susurros, con la reverencia debida a un monarca legítimo. Carlos, el hermano del difunto rey, el defensor de la fe y los fueros, el ancla a la que se aferraba un mundo que sentía zozobrar sus cimientos. Yo era entonces un muchacho de apenas 15 años, hijo de un caserío cercano a Estella, y mi mundo era el tañido de las campanas, el ciclo inmutable de las siembras y las cosechas, las historias de santos y de brujas que mi abuela desgranaba al amor de la lumbre. No entendía de pragmáticas sanciones ni de leyes sálicas, pero comprendía el lenguaje de la tierra y de la sangre. Veía la desconfianza en los ojos de mi padre cuando los recaudadores de la reina venían a exigir tributos que ahogaban nuestras ya exiguas ganancias. Escuchaba al cura del pueblo tronar desde el púlpito contra las modas impías de la capital, contra aquellos que querían arrebatarle a Dios su lugar en el corazón de España. Y sentía una lealtad ancestral, una fibra invisible pero poderosa que me unía a la figura de ese rey proscrito, un rey que, decían, amaba a su pueblo como un padre a sus hijos y respetaba las antiguas leyes que nos habían gobernado desde tiempo inmemorial. La guerra no llegó con el estruendo de los cañones, sino con el sigilo de un zorro en el gallinero. Primero fueron rumores, partidas de hombres armados que se echaban al monte al grito de «¡Viva Carlos V!». Luego, una noche, llamaron a nuestra puerta. Eran 3, con las boinas rojas caladas hasta las cejas y los rostros curtidos por el sol y el viento. Mi padre les dio pan y vino, y hablaron en voz baja, con esa gravedad de los hombres que sopesan el destino. Al alba, cuando se marcharon, mi hermano mayor, Miguel, se fue con ellos. No hubo lágrimas, solo un abrazo tenso y la bendición de mi madre, que le colgó al cuello un escapulario con la imagen de la Virgen de Begoña. Yo lo vi alejarse, con el zurrón al hombro y un fusil viejo que parecía más grande que él, y sentí una mezcla de orgullo y de un miedo sordo, como el que precede a las tormentas de verano. Los meses que siguieron fueron una sucesión de noticias confusas, de victorias y derrotas que se magnificaban o se minimizaban según quien las contara. En el pueblo, la vida se partió en dos. Había familias, como la nuestra, que entregaban a sus hijos y sus magras haciendas a la causa del rey. Otras, por miedo o por convencimiento, se mantenían leales a la reina niña, a los cristinos, como los llamábamos con desprecio. La desconfianza envenenó las relaciones, y viejos amigos se cruzaban en la plaza sin saludarse, con la mirada dura y el corazón encogido. Las mujeres se vestían de luto mucho antes de que llegara la confirmación de la muerte de un hijo o un marido, como si el alma presintiera la desgracia. Yo me uní a una partida un año después. La muerte de mi hermano en una escaramuza cerca de Guernica fue la chispa que encendió mi rabia adolescente. Quería vengar su sangre, quería luchar por ese rey que se había convertido en el símbolo de todo lo que amábamos y temíamos perder. Me dieron una boina roja, unas alpargatas y un fusil que había pertenecido a un soldado cristino. Mi bautismo de fuego fue en una emboscada en un desfiladero de los picos de Europa. Éramos una sombra, una fuerza invisible que surgía de la niebla y de las rocas. Nuestro general era Tomás Zumalacárregui, un hombre de pocas palabras y una mirada de acero, un genio militar que había convertido a un puñado de campesinos en un ejército temible. Él nos enseñó a conocer el terreno como la palma de nuestra mano, a utilizar la astucia como nuestra mejor arma, a golpear y desaparecer como el viento. Vivíamos a salto de mata, durmiendo al raso, con el estómago a menudo vacío y el alma en vilo. Comíamos lo que nos daban en los caseríos que nos eran leales, y a veces, cuando el hambre apretaba, lo que tomábamos por la fuerza en los que no lo eran.
La guerra tiene esa extraña virtud de borrar los matices, de convertir el mundo en un tablero de ajedrez en blanco y negro. Nosotros éramos los buenos, los defensores de la fe y la tradición. Ellos, los cristinos, los liberales, eran el mal, la encarnación de todo lo que amenazaba nuestro mundo. Y en esa lógica terrible, cualquier acto, por cruel que fuera, encontraba su justificación. Vi cosas que un muchacho de mi edad no debería ver jamás. Vi pueblos enteros arrasados, iglesias profanadas, hombres fusilados sin juicio previo. Vi el odio en su forma más pura, un veneno que corrompía el alma y convertía a vecinos en enemigos mortales. Recuerdo especialmente el sitio de Bilbao. Zumalacárregui, nuestro león, estaba convencido de que la toma de una ciudad importante nos daría la legitimidad que necesitábamos, que atraería el apoyo de las potencias extranjeras. Marchamos sobre Bilbao con la confianza que nos daban nuestras victorias anteriores. Pero la ciudad resistió. Sus murallas eran fuertes, y sus defensores, tenaces. Los días se convirtieron en semanas, y el asedio se transformó en una sangría lenta y cruel. Desde las alturas que rodeaban la villa, veíamos el humo de los incendios, escuchábamos el tableteo incesante de los fusiles y el rugido de los cañones. La lluvia, pertinaz, convertía las trincheras en un barrizal infecto donde las enfermedades se cobraban tantas vidas como las balas enemigas. Fue allí, en una de esas jornadas grises y húmedas, donde la tragedia nos golpeó de lleno. Una bala perdida, un disparo al azar desde las murallas, alcanzó a Zumalacárregui en una pierna. La herida, al principio, no parecía grave. Pero la gangrena, esa bestia insaciable que devora la carne, se apoderó de su cuerpo. Lo vimos consumirse día a día, su fortaleza legendaria menguando hasta convertirse en un susurro febril. Su muerte fue un mazazo para la causa. Perdimos a nuestro líder, a nuestro estratega, al alma de nuestro ejército. Sin él, el sitio de Bilbao se desmoronó, y tuvimos que retirarnos, con el corazón lleno de amargura y la moral por los suelos. La guerra continuó, pero algo se había roto. La unidad que nos había hecho fuertes comenzó a resquebrajarse. Surgieron disputas entre nuestros generales, ambiciones personales que se anteponían al bien común. La crueldad se recrudeció en ambos bandos, como si la muerte de Zumalacárregui hubiera desatado a los demonios que hasta entonces habían permanecido encadenados. La contienda se extendió a otras regiones, al Maestrazgo, donde el general Cabrera, el Tigre, mantenía viva la llama de la resistencia con una ferocidad legendaria, y a Cataluña, donde las partidas carlistas luchaban una guerra de guerrillas sin cuartel. Yo seguí luchando, movido más por la inercia y la lealtad a mis compañeros que por una fe inquebrantable en la victoria. Había visto demasiada muerte, demasiada miseria, para creer en los ideales puros que me habían impulsado a tomar las armas. La guerra me había robado la juventud y me había dejado a cambio un pozo de cinismo y una tristeza infinita. Finalmente, en el año 1839, llegó el final. No fue una victoria ni una derrota rotunda, sino un acuerdo. Un pacto entre generales cansados de tanta sangre derramada. En los campos de Vergara, el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto se dieron un abrazo que sellaba la paz. A cambio de deponer las armas, se nos prometía el respeto a los fueros vascos y navarros y la integración de nuestros oficiales en el ejército real. Para muchos, fue una traición. Cabrera, en el Maestrazgo, se negó a aceptar el convenio y continuó luchando hasta ser derrotado un año después. Para otros, como yo, fue un alivio, el fin de una pesadilla. Regresé a mi caserío, o a lo que quedaba de él. Mi padre había muerto de pena, y mi madre era una sombra de la mujer que recordaba, con la mirada perdida y el cabello encanecido. La tierra, abandonada durante años, era un erial. La guerra había terminado, pero sus cicatrices, profundas y dolorosas, tardarían generaciones en cerrarse. Pero la semilla del carlismo no había muerto. Era una brasa que dormitaba bajo las cenizas, esperando un nuevo viento que la avivara. Y ese viento llegó. Unos años más tarde, en 1846, estalló una nueva revuelta, la llamada Guerra de los Matiners en Cataluña. El pretexto fue el fracasado matrimonio entre Isabel II y el hijo de don Carlos, una unión que podría haber reconciliado a las dos Españas. Fue una guerra más breve, más localizada, pero igualmente cruel. Yo no participé en ella. Ya había derramado suficiente sangre por una causa que,
cada vez más, me parecía una quimera. La reina Isabel continuó su reinado, un torbellino de intrigas palaciegas, de favoritismos y de inestabilidad política que fue minando los cimientos de su trono. Su caída, en 1868, abrió un nuevo periodo de incertidumbre. Se proclamó una república que duró un suspiro, y luego se buscó un rey extranjero, Amadeo de Saboya, un monarca bien intencionado pero que nunca llegó a comprender el alma atormentada de este país. Fue en ese caldo de cultivo de descontento y de vacío de poder donde el carlismo resurgió con una fuerza inesperada. El nieto del primer pretendiente, Carlos VII, un joven apuesto y carismático, vio su oportunidad. En 1872, lanzó un nuevo llamamiento a las armas, y una vez más, las boinas rojas volvieron a teñir de sangre los campos y las montañas de España. Esta vez, yo era un hombre maduro, con hijos que ya tenían la edad que yo tenía cuando me eché al monte por primera vez. Les conté mis historias, no para alentarles a seguir mis pasos, sino para advertirles de los horrores de la guerra. Pero la juventud es sorda a los consejos de la vejez, y el eco de los viejos lemas, Dios, patria, fueros, rey, resonaba de nuevo con una fuerza irresistible. Mi hijo mayor, a pesar de mis súplicas, se unió a las filas del nuevo pretendiente. La historia, con su cruel ironía, se repetía. La Tercera Guerra Carlista fue, en muchos sentidos, una repetición de la primera. Los carlistas lograron establecer un pequeño estado en los territorios vascos y navarros, con su propia administración, su moneda y sus tribunales. Volvieron los asedios, las batallas a campo abierto, las emboscadas en los desfiladeros. Volvió el heroísmo y la barbarie, la lealtad inquebrantable y la traición más abyecta. Y volvió el sufrimiento de la población civil, atrapada entre dos fuegos, obligada a pagar tributos a unos y a otros, a alojar a soldados de ambos bandos, a ver cómo sus cosechas eran requisadas y sus hogares destruidos. La guerra, esta vez, se libró con armas más modernas y mortíferas. El ferrocarril, que había comenzado a extender sus tentáculos de hierro por la península, se convirtió en un objetivo estratégico. Vi a los hombres de mi hijo volar puentes y descarrilar trenes, en un intento desesperado por cortar las líneas de suministro del ejército liberal. La contienda se hizo más encarnizada si cabe, más fratricida. Pero el tiempo no corría a favor del carlismo. El gobierno de Madrid, tras la efímera experiencia republicana, se había consolidado con la restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Con un Estado más fuerte y un ejército mejor organizado y equipado, la balanza comenzó a inclinarse de forma definitiva del lado liberal. La toma de Estella, la capital simbólica del carlismo, en febrero de 1876, fue el golpe de gracia. Don Carlos tuvo que cruzar la frontera francesa, poniendo fin a la última gran intentona carlista por conquistar el trono por las armas. Mi hijo regresó a casa, herido en un brazo y con la misma mirada vacía que yo había traído de la Primera Guerra. Había luchado con valor por una causa en la que creía, pero solo había encontrado muerte y desolación. La derrota trajo consigo la abolición definitiva de los fueros, esas antiguas leyes que habían sido el corazón de la revuelta. Fue la última humillación, la constatación de que el mundo por el que habíamos luchado durante casi medio siglo se desvanecía para siempre. Hoy, mientras el sol del atardecer tiñe de melancolía las cumbres que tantas veces recorrimos con el fusil al hombro, pienso en todas las vidas que se llevó esa larga y sangrienta disputa entre hermanos. Pienso en mi hermano Miguel, en mi padre, en los miles de jóvenes que, como mi hijo y como yo, dejaron su juventud y sus sueños en los campos de batalla. Pienso en las madres y las esposas que vistieron de luto, en los pueblos que quedaron marcados para siempre por el estigma de la guerra civil. El carlismo no desapareció del todo. Se transformó en un movimiento político, en una nostalgia, en un eco lejano que aún resuena en algunos valles de esta tierra vieja y castigada. Pero la guerra de verdad, la de la sangre y el fuego, la del odio y el miedo, esa, por fin, había terminado. Y mientras veo a mi nieto jugar en la era, ajeno a las tormentas que sacudieron el mundo de sus mayores, ruego a Dios que nunca tenga que conocer el amargo sabor de una guerra entre hermanos, esa herida que, aunque cicatrice, nunca deja de doler en el alma de un pueblo. La tierra, al menos, parece haber encontrado una paz precaria, una calma tensa bajo la que aún se adivinan las tumbas sin nombre de aquellos que murieron por un rey, por una bandera, por un mundo que ya solo existe en los frágiles recovecos de la memoria.
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.